Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne a los amantes de la literatura, los libros, el conocimiento en general y, como digo, siempre una nueva reflexión después de cada lectura. Pero nuestro canal no sería el mismo sin nuestro clásico café que nos une a ustedes y a mí para compartir estos momentos de reflexión y de búsqueda dentro de lo que se pueda del conocimiento. El tema que me trae hoy a este nuevo video tiene que ver con una de las características que a mí particularmente siempre me ha llamado más la atención con respecto a las manifestaciones del hombre. Una es la religiosidad, su carácter religioso, concepto que lo analiza muy bien Erich Fromm. Y el otro es la desesperación, ¿no? Es decir, esas manifestaciones que son producto de un ruido, de algo que está dentro nuestro, que incluso me animaría a decir que por momentos nos hace perder cuotas de racionalidad, ¿no? La desesperación. Pero bueno, yo no soy nadie para armar mi propia teoría en este sentido cuando me encuentro al lado de uno de los filósofos más reconocidos del existencialismo. De hecho, se considera que Søren Kierkegaard, autor del que vamos a hablar hoy, es el padre del existencialismo. Este filósofo danés ha escrito este hermoso ensayo que se llama Tratado de la Desesperación, que si ustedes lo pueden ver, es un libro pequeño. Es un ensayo de unas 160 páginas. Pero adentro tiene verdades tan profundas como puñales, dice la metáfora, ¿no? Verdades tan profundas como puñales. Y vamos a ver qué es lo que dice Søren Kierkegaard sobre la desesperación. Como bien dije al principio, la desesperación es una característica que le corresponde al hombre. Muy bien, pareciese ser que si yo les preguntara a cada uno de ustedes algún matiz, ¿no es cierto?, o algún carácter de la desesperación, creo que la mayoría me diría cuestiones negativas. Bueno, Kierkegaard dice que esto no es así, que incluso el hecho de desesperar o de sufrir desesperación es una ventaja para el hombre. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Bueno, sí, yo también preguntaba lo mismo cuando lo leí, ¿no? Hay que darle tiempo, porque nos sacude en la primera página con esto. ¿Por qué sería una ventaja? Bueno, desesperar sería una ventaja porque nos posiciona por encima de dos aspectos. El primer aspecto es posicionarnos genéricamente por sobre las demás especies, es decir, los animales y las bestias. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de sí mismos. No pueden hacerlo, porque carecen de un yo. Y en segunda instancia, nos permitiría posicionarnos por encima del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que carece de toda curiosidad o de toda profundidad religiosa. Cuando digo esto no me refiero a religión, que sea católico, protestante, no. Curiosidad espiritual. Saber para qué estamos, por qué vinimos, quiénes somos, las famosas preguntas filosóficas del sentido de la vida. Entonces, que nosotros desesperemos nos posiciona por encima de eso. Pero ¿por qué nos posiciona? Bueno, por dos aspectos muy interesantes. El primero, ¿qué es el hombre?, dice Kierkegaard. Bueno, el hombre, según lo defino yo, sería una síntesis muy compleja, él no lo niega esto, una síntesis muy compleja entre finitud, infinitud, temporalidad y atemporalidad. De acá, de esta síntesis, vendría su desesperación. Porque, ¿qué es desesperar? ¿O qué es la desesperación? Bueno, dice Kierkegaard, la desesperación es la discordancia, el desequilibrio, el ruido existente entre dos términos que me conforman al mismo tiempo y del cual yo tendría que supuestamente posicionarme y elegir uno.
Y entre estos dos términos va a aparecer lo que se llama una relación, ¿no? Una especie de medio, que es el concepto del yo. El concepto del yo entonces se va a posicionar en esta síntesis en la que debe elegir entre dos términos. Un término espiritual que estará relacionado con la existencia del alma y sus características, y con un término netamente material que es el cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo en el cual el hombre sufre, goza de todos los placeres, bueno, y de todos los dolores también, ¿no es cierto? Uno es una cosa material y el otro es una cosa inmaterial abstracta. Perfecto. Entonces, la desesperación está en un concepto básico, que es el concepto del yo. El yo se va a encontrar en un vaivén de identidad, podría decirlo yo, que lo va a hacer desesperar, es decir, entrar en ruido, entrar en discordancia, o un término más fácil, entrar en crisis, o un término más actual. El yo entra en crisis. Muy bien. ¿Cuándo va a entrar a desesperar o entrar en crisis el yo? Bien. El gran obstáculo, el gran problema que se le presenta al hombre es el concepto de eternidad, de trascendencia y de espiritualidad. Cuando el yo humano se hace consciente de su eternidad, es ahí donde desespera. ¿Por qué? Porque la crisis radica en que su cuerpo ha de morir, como toda forma material, pero ese yo eterno va, filosóficamente, ¿no?, va a seguir perdurando. Y a su vez, este yo eterno y trascendental, dice Kierkegaard, va a intentar ser destruido por parte del hombre. ¿Y por qué? Por dos motivos. Primero, porque ese yo no le pertenece al hombre. Ese yo no le pertenece al hombre, es un yo extraño, creado por otro ser, creado por otro autor y modelado a su antojo. Entonces, quiero erradicarlo para formar mi propio yo. Si yo destruyo a ese yo, dice Kierkegaard, quizás se acabe la desesperación. Pero Kierkegaard dirá que destruir al yo es imposible. ¿Por qué? Por su propia esencia de eterno. Ahora, ¿es verdad? ¿Es verdad que si yo, supongamos que existiese la posibilidad, es verdad que si puedo destruir al yo, destruyo para siempre la desesperación? No, dice Kierkegaard, eso es otra falacia u otro error. Y nosotros nos preguntamos por qué. Bueno, porque la desesperación es algo, así como la religiosidad, que le corresponde al hombre o que le pertenece al hombre desde que nace hasta que muere. Es decir, dice Kierkegaard, que la desesperación es universal. Muy bien, la desesperación es universal. Y es más, tiene un carácter principal, que es el carácter dialéctico. El carácter dialéctico estaría refiriéndose a cómo la desesperación podría manifestarse en el hombre de manera consciente y de manera inconsciente o imaginaria. Y estos dos aspectos es los que vamos a tocar. Repito entonces, según Kierkegaard, la desesperación es una cualidad de carácter universal, dialéctica, que puede manifestarse de manera consciente o inconsciente. Vayamos a la desesperación imaginaria, ignorante o inconsciente. Es aquella, dice Kierkegaard, en la que el hombre no reflexiona o no ha tomado cuenta de que está desesperado. Él dice, yo no estoy desesperado, para nada, yo estoy feliz, alegre, etc. Bueno, dice Kierkegaard, eso no es así. La desesperación está dentro de nosotros, la sufrimos porque el hombre siempre está en estado crítico. Siempre. Desde el momento en que el hombre sabe que va a morir, ahí radica su estado crítico y por lo tanto está desesperado. Lo que pasa es que estas personas
que dicen anular la desesperación o no reconocer que están desesperados, lo que hacen es acomodar su yo o reemplazar su yo eterno, trascendental y espiritual por un yo mundano y que ellos creen que lo modelan a su antojo. Entonces, ¿qué hacen estas personas o estos hombres, dice Kierkegaard? Van modelando su yo en relación a los requerimientos de la sociedad, es decir, se vuelve un yo mundano, urbano, de apariencias, del que dirán, ¿no? Y se dedica solo a eso, a transitar su yo a expensas de los otros. Digamos, ¿son reconocibles este tipo de personas? Sí, dice Kierkegaard. Los que tienen este tipo de desesperación que la niegan desde la conciencia son los triunfadores y los exitosos del mundo terrenal. Pero en el fondo están tan desesperados como el que es consciente y lo sabe. Dice Kierkegaard, de hecho, el que es consciente de su desesperación está más próximo a salir o más cercano a poder, en cierta manera, menguarla. Y acá es donde aparece el concepto entonces de conocimiento, conciencia y verdad. El hombre que sabe que está desesperado está buscando la verdad. Pero, dice Kierkegaard, el gran problema que existe es que los hombres, a sabiendas de que la verdad es tan dura y de que es tan terrible, buscan siempre refugiarse en el error, es decir, no quieren que se los saque de ahí. ¿Por qué? Bueno, porque según el autor, cuando nosotros nos encontramos con la verdad de frente, la verdad tiene carácter sagrado. Ese carácter sagrado entonces va a poner, repito, a nuestro yo en discordancia, haciendo ruido ante la espiritualidad y lo material de nuestro ser. Entonces, ¿qué va a pasar? El hombre va a desesperar de manera explícita y consciente. Si yo me quedo en el engaño del error, dice Kierkegaard, alejo a este yo, no lo destruyo, pero lo alejo, y entonces me hundo en los placeres y en la sensualidad. Digamos, sin ir a aspectos tan profundos ni filosóficos, es verdad que muchas veces uno no quiere enfrentarse con la verdad y que prefiere seguir en el error, ¿no? Porque a veces el error es más dulcificador y bueno, y nos lleva al mundo de los sentidos, ¿no? Pero bueno, Kierkegaard dirá que estar en esta situación nos va a alejar de la espiritualidad. Y para, digamos, terminar con este video, ¿no? Y con estos breves aspectos sobre la desesperación, él dice que una de las nociones básicas de desesperación es el pecado. Es el pecado. El pecado, dice Kierkegaard, no entendido como acciones malas o negativas, sino que pecar para él es la ausencia de fe, por un lado. Es la ausencia de fe. Y por otro, dice que uno comete pecado, y que entonces termina desesperado, cuando debe medirse, en algún momento, debe medirse con un ser igual o superior a él, que en este caso sería Dios. Cuando el hombre se mide ante una figura tan poderosa como es Dios, dice que no puede ocultar el sentirse siempre culpable. Entonces, es quizás por eso, dice Kierkegaard, que la mayoría de nosotros huimos y tomamos a Dios como una figura o como una presencia exterior, fuera de nosotros, a la que no tendríamos que rendirle cuentas. Entonces, cuanto más conscientes somos de nuestra culpabilidad ante Dios, de nuestro pecado original, más desesperamos. Y lo peor de todo, dice Kierkegaard para finalizar el ensayo, es que el pecado, así como la desesperación, es una característica continua
continua. Es decir, el concepto de pecado, dice Kierkegaard, no puede tomarse desde los hechos aislados. No es eso. Dice, estoy siempre en continuo pecado, es decir, en eterna huida de la idea de Dios, o cuando me presento ante Él, siempre soy culpable ante mi poca fe. Entonces, para finalizar el ensayo, dice Kierkegaard, el concepto de pecado como continuidad lo vamos a separar entonces entre el creyente y el demoníaco. El creyente tiene tanto terror al pecado, tiene tanto terror a este juicio, a esta presencia ante Dios, que no da un paso sin temblar. ¿Por qué? Porque siente temor de perder enteramente su completud. Yo no sé si se puede vivir bajo este miedo, pero bueno, esto es lo que dice Kierkegaard. Y por otra parte, aparecerá el ser o los hombres demoníacos, ¿no? Donde el concepto de pecado está siempre presente, pero de manera contraria, es decir, como tentación. Siempre están buscando la manera de provocar el juicio o la presencia de Dios. Y una pregunta interesante que se hace Kierkegaard es esta, ¿no? ¿Por qué no pongo a los ateos y a los paganos como pecadores? ¿Y por qué hablo de seres demoníacos? Bueno, porque el ser demoníaco, dice Kierkegaard, tiene una idea de Dios. Tiene una idea de religiosidad en su cuerpo material. Repito los dos términos, ¿no? Que van a crear la desesperación. En cambio, el pagano y el ateo no pueden nunca pecar y por lo tanto no pueden estar nunca desesperados porque ellos carecen de la idea de Dios. Entonces, al carecer radicalmente de la idea de Dios, no hay una trascendentalidad a la que enfrentarse, no hay una figura con la cual sentirse culpable. Así que ese es un concepto muy interesante que yo desconocía. No, yo también pensaba que los paganos y los ateos y los herejes cometían pecado, pero desde esta percepción, no. Entonces, para finalizar el video, retomo muy brevemente los aspectos de Kierkegaard. El hombre es una síntesis muy compleja entre finitud, infinitud, tiempo y atemporalidad. Desespera porque se produce un ruido, una discordancia entre la religiosidad y su cuerpo material. Aparece un mediador, una relación que es el yo. El yo va a intentar ser destruido para no desesperar. Tiene temor de su eternidad y de su espiritualidad. Y una de las grandes formas de sentirse desesperado es a través del pecado, es decir, presentarse ante Dios, ser juzgado y considerarse o presentarse siempre culpable por carecer de fe. Es un gran libro, un libro muy interesante. Yo lo he analizado a grandes rasgos, tiene conceptos mucho más específicos, pero yo quería que ustedes tuvieran una idea y que de ahora en adelante, cuando se encuentren bajo esta sensación o bajo esta cualidad, puedan entender un poquito su marco conceptual. Espero que el video haya sido de su agrado y, como siempre, un like, suscríbete a mi canal y los despido como siempre con un saludo cordial. Hasta luego. Prometheus, Prometheus, no nos dejes, no te vayas, Prometheus. Run. Run.